El arquitecto Frederick Cooper Llosa es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica del Perú e importante promotor y crítico de la arquitectura. De los edificios que vamos a hablar hoy, que son los que tú me has comentado que crees que son interesantes, uno es el Museo de Arte de Lima, de Antonio Leonardo, la Estación de Desamparados, de una época no tan reciente, ¿no? Lo que es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de Mario Blanco y otros autores, y el lugar donde estamos actualmente, ¿no? Que es recién estrenado el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo podemos ubicar cada uno de estos proyectos en la historia para entender por qué se hacen en el momento en que se hacen, ¿no? He elegido, señalé estos proyectos un poco porque creo que por múltiples razones la sociedad peruana y sobre todo sus autoridades en el último siglo prácticamente han ignorado la existencia de arquitectura destinada a la arquitectura pública. Me remití a los que yo veía que hoy día consistían, o por lo menos podían reflejar eso cabalmente. El Mali, como tú sabes, fue originalmente el Palacio de la Exposición. Claro. Y fue el edificio principal de un parque muy grande. Luego, bueno, fue un proyecto del presidente Balta. Al desmantelarse ese conjunto, esto pasó a ser de la municipalidad, y la municipalidad, al cabo de muchos años también de haberlo abandonado, hizo un convenio de concesión con el Museo de Arte de Lima hace más de medio siglo. Aunque es privado, pero en realidad se utiliza para actividades de carácter cívico y de carácter público. Y es un referente urbano, ¿no? Es un referente que la población de Lima entiende como un lugar en el que se hacen actividades que les pertenecen a todos. Que no son, prerrogativa de un grupo de gente. Y que viene muy asociado al parque que está ahí realmente. Así es. El otro edificio que señalé, que se me ocurrió, fue la Estación de Desamparados, ahora el Museo de la Literatura. Era la estación de tren y era un edificio que además no solamente su uso servía al ferrocarril central, sino también su concepción arquitectónica estuvo hecha en razón a la ciudad. Su arquitectura misma, ¿no? Uno ingresa, hay estas escaleras, hay estos balcones, hay en realidad toda una concepción del espacio interior. Es entonces público en lo externo y en lo interno, ¿no? Implica la ciudad, implica la calle en la que está puesta, la plaza de armas que tiene adyacente, al vecindario, al río, a la línea ferroviaria, un poco lo que ahora llamaríamos un edificio internodal, ¿no? Y interiormente también tiene un formato que no es para uso privado, que es completamente abierto, en las que las circulaciones son las que predominan, etc. En el caso de la UNI, bueno, ese sí es un edificio, claro, contemporáneo, hecho en los años 50, y allí sí nosotros nos beneficiamos, es decir, los peruanos, de la presencia en Lima de Mario Bianco, que era un arquitecto formado en el racionalismo contemporáneo, y como era un hombre con mucho talento, Belaúnde le encarga hacer el local de la Facultad de Arquitectura. El primer edificio para poder aprender arquitectura y enseñarla, ¿no? Así es. Entonces eso... Pero a diferencia de los otros, no tiene una fachada. Es un edificio que en realidad involucra todo un espacio circundante, es un edificio abierto, es decir, uno puede atravesarlo por donde quiera, no hay limitaciones. En ese sentido yo creo que es algo que la arquitectura peruana contemporánea ha desdeñado en realidad muy erróneamente o muy ignorantemente. Es plenamente democrático. Es decir, yo creo que la buena arquitectura que forma realmente el movimiento moderno no solamente lo es porque usa nuevos materiales, sino porque es totalmente expuesta, es completamente accesible a todo el mundo. ¿No? Donde estamos ahorita, el Museo de Arte Contemporáneo,
cómo se llega a la concreción de este gran proyecto, ¿no? Que es súper importante. Bueno, nosotros habíamos tenido, yo digo como miembro del Instituto de Arte Contemporáneo, muchos años de brega para tratar de conseguir un lugar donde se pudiera realizar un edificio que un grupo de interesados en el arte contemporáneo queríamos donar al país. O sea, la idea del museo estaba, pero todavía no existía. Pero la alcaldesa de entonces, la señora Gina Estrada de Capriata, sabiendo de que estábamos en esta búsqueda después de muchos años y teniendo ella el problema de no saber cómo mantener este parque, nos lo ofreció, sugiriendo que sustituyéramos este lugar por el edificio. El edificio lo que ha hecho en realidad es devolverle a este lugar esa condición de espacio público, pero confiriéndole un uso cívico y cultural que tiene bastante más sentido que el pequeño restaurante que había originalmente. El edificio también está construido como pabellones con espacios abiertos entre ellos para que la gente pueda deambular interiormente, libremente. Tiene servicios que utiliza la colectividad, aulas, aparte de los espacios digamos de exhibición. Tiene un parque al que la gente puede venir a distraerse, a jugar, donde también hay exhibiciones de esculturas. En realidad pertenece a la ciudad. Es interesante el paralelo con el Museo de Arte de Lima, el MALI, ¿no? Porque realmente eso ya existe como un referente de parque más museo, y en este caso el parque ha estado aquí primero. El parque ha estado en un estado, digamos, más abandonado, y actualmente con el museo se intenta volver a convertirlo en una referencia también como parque y como espacio de uso colectivo, ¿no? También urbanísticamente y en un sentido distinto, más contemporáneo que el que tiene la estación de Desamparados, está en un emplazamiento muy notorio, no es frente a la bajada de Armendáriz, que es limítrofe con el distrito de Miraflores, portal de acceso a una zona urbana bastante caracterizada como es Barranco. Claro. Creo que la arquitectura pública también es ejemplar, o debería de buscar esa ejemplaridad en la experiencia que le ofrece al usuario. Entonces, ¿qué destacarías en cada uno de estos proyectos como la intención del arquitecto o los arquitectos hacia ese usuario, ¿no? Entonces, los edificios del siglo XIX ya generan espacios que son transparentes, que son fácilmente recorribles. Eso es lo que es el Museo de Arte de Lima, que tiene modular y que interiormente eran unos espacios abiertos que se podían dividir o no dividir como se quisiera. En el caso de Desamparados, todo es circulaciones. En realidad es un refugio para el pasajero que va a ir a tomar una vía de transporte. Claro, todo el edificio se basa en torno a esta circulación, pero creo que también la engrandece de alguna manera, ¿no? Con un gran hall, una gran escalinata. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, acá uno entra y en realidad te puedes atravesar todo el lugar por donde quieras. Todo es accesible a todos, ¿no? Esa constituye, me parece, una característica que tiene que ser asumida lúcidamente por el arquitecto proyectista. Aunque no sea el único que va a formar el espacio público, aunque sea parte de un complejo que a la larga está configurando un área común, tiene que trabajar esa apertura. Como reflexión final, ¿qué nos dejarías acerca del estado en el que encontramos cada uno de los edificios al día de hoy? Los usos cambian a través de la historia, algunos más rápido, otros más lentamente. Bueno, Rafael Moneo decía una cosa que era muy cierta, ¿no? Que los edificios son una creación humana que existen a partir de que el arquitecto los abandona. Cuando un edificio es coherente, es pleno, es consistente, se defiende solo. La facultad es un edificio tan bueno, y creo que pasa lo mismo con el MALI, tan flexible, también con Desamparados, porque aunque hoy día es un museo literario, pero sigue siendo un edificio público. Pero en este caso creo que Moneo tenía razón, la buena arquitectura se defiende sola. Y perdura. General de los principales aspectos que definen una buena arquitectura pública podrían ser la calidad del espacio que se diseña, la expresión monumental para dejar un símbolo en la ciudad y la flexibilidad para irse adaptando con el tiempo. Por otro lado,
Algo que evidencian las elecciones de los arquitectos invitados es que los buenos ejemplos representan la expresión de su tiempo y por lo tanto pasan a formar parte de la historia de la arquitectura. Pero al margen de las épocas, y dado que en la arquitectura pública es a la sociedad a quien se está sirviendo, hay dos principales cualidades de los buenos diseños que deberíamos remarcar. En primer lugar, que se conectan con la ciudad para dialogar con ella, al igual que para devolverle al poblador lugares de encuentro y confluencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. Y en segundo lugar, hacen de los espacios de ingreso y atención al público una continuación de la misma ciudad y propician una experiencia humana que haga al ciudadano sentirse importante y relevante en la sociedad. Teniendo en cuenta el boom de la construcción por el que atravesamos y que contamos con no muchos ejemplos de buena arquitectura pública que además hayan sido debidamente reconocidos, es necesario considerar estos aspectos para el futuro de la arquitectura y para el futuro de nuestra ciudad. Programas como este ayuda bastante a formar no solo a los arquitectos, sino en general a la comunidad. Yo felicito al Canal 7 porque ha empezado esta función de crítica importantísima, porque hay que mirar con ojos para darle valor a lo que tiene valor, y eso merece, para una nación es muy importante, valorizar las cosas para entenderlas mejor.